El ser humano es incapaz de ser honesto consigo mismo sobre lo que le concierne. No puede hablar de sí mismo sin embellecerse. Este guión retrata a ese ser humano. ¿Es en realidad posible conocer la verdad objetiva o siempre estará influenciada por la subjetividad humana? O como mencionaba aquel plebeyo de forma casi histriónica, quédate con la versión que te parezca más creíble y no pienses más en ello, porque podríamos gozar de aquella ignorancia genuina que se usa para ignorar la verdad del ser humano. Pero se despierta cuando un grito de nuestra voluntad es externado por nuestra propia alma. Pero, ¿hasta qué punto nuestra percepción está condicionada por nuestras emociones, intereses o circunstancias? Como afirma el filósofo Nietzsche en su libro La genealogía de la moral, no existen hechos, solo interpretaciones. Partiendo de este concepto, concedemos a aquella interpretación dada de la vivencia un filtro de la experiencia, cuyo filtro es nuestra propia experiencia personal, que cabe dentro de nuestra memoria y es capaz de memorizar un momento a través de la interpretación que se le dio. Pero ¿dado a qué? Dado a qué es como vamos a interpretar la experiencia que vivamos. No olvidar que al principio del video fue citado el director de la película de la cual hablamos, y que como afirma el ser humano no puede hablar de sí mismo sin embellecerse. Según Kurosawa, los seres humanos no pueden evitar embellecer los relatos que hablan sobre ellos mismos, y eso es lo que ocurre en El Claro de Rashomon. Los testigos de una cadena de sucesos los interpretan a través del filtro de su propia imaginación y cuentan historias distintas. Sin embargo, estas historias no son mentiras, sino artimañas de la mente. Lo que sugiere Kurosawa en Rashomon es que la verdad objetiva no existe. Como menciona el protagonista en la película Bardo, la memoria carece de verdad, solo tiene convicción emocional. En este caso, la convicción emocional en cada uno de los personajes es lo que va revelando su verdad, y no solo influye en cómo los personajes recuerdan, sino en cómo justifican sus acciones. Véase la culpa y el miedo del leñador, que inicialmente parece imparcial, pero en realidad está emitiendo detalles cruciales debido a su miedo a ser incriminado. O véase la vergüenza en la esposa, siendo mujer en una sociedad patriarcal. Reformula los eventos para reconciliar su percepción de sí misma con las expectativas sociales. Esta subjetividad emocional encuentra eco en la psicología moderna, particularmente en los estudios de Daniel Kahneman sobre los sesgos cognitivos. La memoria humana no es un registro objetivo, sino una reconstrucción influenciada por nuestras emociones y circunstancias presentes. En Rashomon, los recuerdos se convierten en espejos deformados que revelan tanto la verdad como los deseos internos. No es lógico que una persona muerta diga la verdad, dice el sacerdote en Rashomon. ¿Pero a qué se refiere con esto? La muerte es inevitablemente real, y curiosamente y de manera genuina, la única verdad absoluta que hay en el filme y que logramos saber por cada juicio emitido es que un personaje muere. Y como en la humanidad, que la única verdad absoluta que tenemos es que todos en algún momento vamos al mismo sitio. Hayamos vivido lo que hayamos vivido y lo hayamos interpretado como lo hayamos interpretado. Inevitablemente es la única certeza con verdad absoluta que tenemos acerca de nosotros, los humanos, la muerte. Aquella declaración del sacerdote en realidad nos habla de la poca fiabilidad del testimonio de una persona. Aún más allá de la muerte, esta declaración afirma que los sesgos no se anulan. A continuación, analizaremos el lenguaje cinematográfico para explicar el sentido de dicha escena.
Pasamos de un primer plano a un plano general que muestra a la mujer, que es el medium, en el centro del encuadre, envuelta con un kimono que se agita con movimientos erráticos y su rostro es maquillado de forma exagerada, creando un gesto casi inhumano, para subrayar su conexión con lo sobrenatural. Pasamos rápidamente a un plano medio que es utilizado intencionalmente para mostrar el movimiento de la rama por encima de su rostro, además de ser movida por el viento, que sugiere la interacción entre fuerzas invisibles que trasciende lo humano, y además reflejan cómo la verdad, al igual que el viento, es difícil de capturar y permanece fuera del alcance directo del espectador. Además, es utilizada para simbolizar la distorsión, cómo es distorsionada la vivencia por aquella interpretación y cómo es distorsionada nuestra percepción. Rápidamente esta cae al piso y la cámara sigue el movimiento descendente del cuerpo, que crea una sensación de involuntariedad y descontrol. La cámara hace un movimiento suave hacia abajo, siguiendo el cuerpo del medium mientras cae al suelo, lo que refuerza la sensación de irremediabilidad de su colapso. Este movimiento también puede interpretarse como la caída desde lo espiritual o lo intangible hacia lo mundano y lo físico. Esta caída también representa la fragilidad humana y la imposibilidad de sostener el testimonio, aun a pesar de ya no estar en la tierra. Aquel plato puede simbolizar la presencia de lo mundano y lo espiritual en conflicto. Empiezan a mostrarse imágenes del testimonio, aquel testimonio que va a contar el medium, y podría seguirse con el análisis plano a plano toda la película, pero creo que describirlo como lo he hecho nos llevaría una eternidad. La imagen es más rápida que mi voz. El nivel de perfección y pureza cinematográfica que se encuentra en Rashomon es de no entender. Es una obra completa, que destaca en cada uno de sus aspectos y que perfecciona el punto de vista y la imagen artística, creando el verdadero cine. El cine como lo comprendía Kurosawa. La puesta en escena en el cine de Kurosawa era fundamental, y en este filme la creación del ambiente para reconocer el antes y el después y el estado en el que se encuentra cada personaje en cada escena es imprescindible y al igual impresionante. En palabras del crítico de cine americano Roger Ebert, es un escenario desolador pero también cargado de significado. Representa el umbral entre la verdad y la mentira, entre el pasado y el presente. Su narrativa está inspirada en dos textos literarios del autor Ryonosuke Akutagawa, titulados Rashomon y En el bosque. Transgiversados en la historia que quería seguir Kurosawa, Kurosawa comentó que esta narrativa buscaba la imposibilidad de comprender completamente la naturaleza humana. Además, el montaje del propio Kurosawa es esencial para construir la ambigüedad narrativa y para guiar al espectador a través de las diferentes interpretaciones de la verdad. En el montaje se repiten los mismos eventos desde diferentes ángulos y duraciones, enfatizando las discrepancias entre las versiones. Esto recuerda al cine del gran Sergei Eisenstein, donde el montaje es utilizado para generar significado a través de la yuxtaposición. Según Donald Ritchie, Kurosawa utiliza el montaje no para encontrar la verdad, sino para mostrar que cada perspectiva tiene su propia coherencia interna. Kurosawa entendía el cine, pero eso no es lo que lo hace un genio, sino su entender del ser humano. Dos columnas, dos hombres, una dualidad, una paridad, verdad y mentira, esperanza y desesperación, el bien y el mal, una separación, algo que divide los límites de lo humano y lo divino, un recordatorio de la impermanencia y de los pasados de un vestigio glorioso que ahora solo son ruinas, una transición entre el caos y un posible renacimiento. Aquellas columnas son testigos permanentes de la humanidad, una representación de lo que permanece firme frente al vacío de la moralidad humana. ¿Qué nos dice Rashomon sobre el humano? Quizás el ser humano es mentiroso por naturaleza, o quizás, como se afirma, no es que el ser humano mienta, solo son artimañas de sus propias interpretaciones subjetivas inherentes a la percepción humana. Aquellos acontecimientos, como afirma el sacerdote, reflejan la crisis ética de la humanidad.
Pero ¿qué pasa en medio de todo este caótico? ¿Qué hacer con este fin tan desmedidamente inmoral para la humanidad? Un bebé, una esperanza y redención. El bebé es la inocencia, la posibilidad de dar una oportunidad al ser humano, la posibilidad de un nuevo comienzo. Abrir los ojos en un mundo de mentiras que es corroído por el egoísmo. Un acto de sacrificio como el que hace el leñador al tomar el bebé. Aunque la verdad es que la verdad es inalcanzable, los actos bondadosos tienen el poder de restaurar la fe en la humanidad. La fe es el principio de todo. La fe llevará la verdad al hombre. Y el que quiera conocerla será guiado por una fe de verdad, no una corroída por el egoísmo, una que lleve sacrificio con ella, una que no lleve verdad absoluta, sino humanidad absoluta.